Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, seguimos estudiando acerca de el mundo, los poderes del siglo venidero. ¿Y por qué es tan importante entender esto acerca del mundo? Porque la palabra es muy clara y nos habla en Primera de Juan 2, 15 al 17, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en Primera de Juan 5:19, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, si estamos en una lucha espiritual contra los poderes de las tinieblas, ¿y cómo podemos saquear al usurpador del mundo? El título de hoy es Saqueando al usurpador del mundo. Y el usurpador no es otro que Satanás, como hemos estado estudiando. En Génesis 1, el Salmo 8 y Hebreos 2, estas tres escrituras están íntimamente ligadas. El Salmo 8 es como una poesía y canta del plan de Dios para la humanidad. Sin embargo, lo significativo es que a pesar de la caída, el cantor no se desvía, solo reafirma el plan original de Génesis 1. Le hiciste señorear. Podemos observar que no ha cambiado el plan de Dios, pues no solo inicia su cántico, sino que también lo termina con la siguiente exclamación: cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El enemigo ha hecho lo peor. El hombre ha sido atado hasta llegar a blasfemar de Dios. Y si alguno de nosotros hubiéramos compuesto este salmo, seguramente exclamaríamos con angustia después del 8º verso: pero lamentablemente el hombre ha caído. Todo se ha perdido. No así el salmista. Es como si se hubiese olvidado completamente de la caída, puesto que ni siquiera hace referencia a ella. Su pensamiento salta a través de la historia de la redención y vuelve a aclamar: ¡cuán grande! Adán y Eva podían caer, pero no podrían alterar el propósito de Dios de que el hombre eventualmente vencería el poder de Satanás. Su propósito permanece inalterable. Y esta grandeza debe de conocerse. ¿En dónde? Pues en toda la tierra. Y tampoco es solamente en el Hijo del Hombre que este propósito se cumple, sino en los hijos de los hombres. Esos muchos hijos a quienes Dios está llevando a la gloria, como dice en Hebreos 2:10. Y el salmista se esfuerza por subrayar este hecho. Aunque el enemigo demuestre todo su poder, los derechos que logró por medio de la caída pueden ser aún recuperados. Entre los hombres están aquellos que Satanás no puede tocar. Dice el Salmo 8:2: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Dios no necesita de grandes líderes militares, sino que Él puede usar a niños pequeños y aún bebés para aplastar a las huestes del enemigo. Y como hemos visto, Hebreos 2 se inspira en este salmo, y sin embargo va un paso más adelante. Mientras reafirma el propósito de Dios en la creación y la meta a la cual señala, hace más que eso. De manera realista, mirando hacia atrás sobre el curso de la oscura historia del hombre caído, establece ahora que el propósito de Dios en la redención y la recuperación se dirige exactamente hacia el mismo fin. En todas las nuevas circunstancias que la redención ha hecho surgir, el plan no ha cambiado, pues Dios no ha abandonado su meta, y aún más, desde el punto de vista del escritor, más allá del triunfo de la cruz, puede con confianza reiterar la afirmación de fe del salmista. De modo que, lejos de perderse todo, podemos afirmar que en Cristo el fin ha sido asegurado. Y si todavía es el mismo plan, dice el verso 8, nada dejó que no sea sujeto a él.
Si miramos la continuación del verso, las apariencias tienden a negarlo, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. No obstante, aunque esto es verdad, el escritor lo descarta y continúa diciendo de manera triunfal: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, en el versículo 9. Y entonces casi desafiante agrega: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, en el verso 14. Estoy leyendo en Hebreos 2. Nuestro Señor Jesús ha logrado aquello que debió hacer el hombre en la tierra para Dios. Él gustó la muerte, y por todo, así lo implica en el original griego, no solo por todo el hombre, es decir, no fue por la redención del hombre que él murió solamente, sino por la creación total. Y yendo más atrás, para la recuperación del propósito del Padre de deshacer en forma completa el orden satánico del mundo. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, la Iglesia, cada uno de nosotros, tenemos una responsabilidad definitiva ante Dios para registrar la victoria de Cristo en el territorio del diablo. Tenemos que ser esa luz y esa sal, como Jesús lo dijo en Mateo 5, 13 y 14. Y si ha de existir un testimonio a los principados y potestades, si el impacto de la soberanía de Cristo por medio de su cruz se ha de registrar en el reino espiritual, solo podrá efectuarse en la medida en que la base judicial del pretendiente de la raza humana sea enfrentada. Ahora, y que también sea despojado, repudiado por esa misma cruz, puesto que la meta de Dios es que todavía el hombre se enseñoree. Nuestra obra para Él no cesa solamente con la proclamación de un evangelio que fue designado simplemente para deshacer los efectos de Génesis 3. Aunque es en sí una obra maravillosa, Dios también desea llevarnos más allá, más atrás de Génesis. Él quiere que en Cristo nosotros retomemos el dominio moral sobre su enemigo que estaba ahí a la vista, y así restaurarle efectivamente la tierra a él. Y es verdad, porque como nos dice Pablo en Romanos 8:19, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El Evangelio de salvación es necesario y vital para poder suplir la miseria del hombre. Pero si como siervos de Dios estamos trabajando solo para otros, pues estamos cerrando el primer objetivo de Dios en la creación, que era suplir no solo la necesidad del hombre, sino la suya propia. Y como ya hemos estudiado, la creación del hombre fue para satisfacer la necesidad de Dios. De modo que si hoy hemos de complacer esa necesidad, debemos avanzar un paso más y tratar con el mismo Satanás. Debemos robarle su poder. Escuchen bien lo que estoy hablando, expulsarlo de su territorio, saquearle sus bienes y liberar a sus cautivos para Dios. Y la cuestión no es únicamente ¿qué estamos haciendo para ganar almas? Mejor será ¿qué estamos haciendo en el territorio de los principados y potestades? Y para ello es necesario pagar un precio. A veces es posible mover a los hombres cuando es absolutamente imposible mover a los demonios y a Satanás. La verdad es que cuesta mucho más lidiar con el maligno que ganar almas, porque demanda un espíritu completamente dedicado a Dios, que en sí mismo priva de manera afectiva a Satanás de cualquier base moral que él pueda reclamar en nosotros. Ese es el costo. Dios, en su misericordioso amor por los perdidos, puede
a menudo pasar de lado y disimular en sus siervos lo que uno podría con justicia considerar como espantosa debilidad y fracaso. Y si bien puede hacer esto con aquel que gana almas, en cuanto a nuestro trato con el diablo, eso es algo completamente distinto. Los espíritus malignos pueden ver a través del testimonio del hombre, como ya hemos estudiado en en estudios pasados. Ellos saben cuando está comprometido, cuando lo hace a medias o con falta de sinceridad. Y también conocen cuando estamos reteniendo parte del precio. Al mirarnos, no se hacen ilusión alguna en cuanto a quienes pueden desafiar o ignorar con seguridad. Y al contrario, saben perfectamente contra quienes son impotentes, como ellos mismos lo reconocieron en Hechos 19:15. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. ¿Y por qué creen? Y mejor dicho, ¿y por qué creen? Porque dice que los demonios creen y tiemblan. Saben cuándo temblar. Además, permítanme decir esto, ya que nuestra labor más importante es su derrota, siempre es mejor que tengamos el testimonio de los poderes malignos que la alabanza de los hombres. Escúchenlo bien, lo diré de nuevo. Siempre es mejor que tengamos el testimonio de los poderes malignos que la alabanza de los hombres. Sin embargo, el precio de este testimonio a los principados y potestades es, y lo digo muy lentamente, una fidelidad total e incondicional a Dios. Entretener nuestras propias opiniones o deseos o preferir nuestras elecciones variadas y contrarias equivale sencillamente a presentarle al enemigo una ventaja, lo que en verdad es echar a perder el juego. En cualquier otra área se puede admitir, quizá entre otros motivos, algún interés propio sin sufrir pérdidas apreciables, pero jamás, y lo enfatizo, jamás en este asunto. Sin una entrega total a Dios, nada puede lograrse, pues sin ella podemos quizá presentarlo a Él como impotente ante su enemigo. Así que lo que digo, lo digo de nuevo, la demanda es muy alta. Y la pregunta es, ¿estamos aquí en la tierra totalmente entregados a Dios? Y si es así, ¿estamos gustando ya los poderes de ese glorioso siglo venidero? ¿Estamos reclamando el territorio de el príncipe de este mundo, que es Satanás, para aquel a quien por derecho le pertenece, que es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y como el eterno propósito de Dios es que el hombre, y no otro, Él sea el que tenga el dominio, y es natural y correcto que nuestra compasión se dirija hacia ellos. A pesar de todo cuanto hemos dicho, es posible considerar que en este breve periodo de gracia, la salvación de almas para el Salvador del mundo es quizá la mejor forma que tenemos de sustraerle a Satanás su botín. Por cierto, si el hombre mismo fuese nuestro tema, pues enfatizaríamos aquí de manera exagerada el ganar almas. Pero hemos hablado ya, estudiado en otro lugar acerca del evangelismo. En lugar de ello, lo que estamos haciendo es que al terminar estos estudios acerca del mundo es tomar otra área más material del dominio de Satanás, como una ilustración práctica del arte de saquear al hombre fuerte, como dice Mateo 12:29. Y me refiero no solo a las finanzas, sino a la adoración, que es lo que veremos. Pero hablando específicamente de las finanzas, el dinero está en contraposición a Dios. Escúchenlo muy bien. Su palabra nos dice que el dinero es mamón o injusticia. Jesús dijo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas. Pero es evidente que no ha querido describir así a las riquezas obtenidas en forma injusta. Lo que está diciendo es que las riquezas
en sí mismas son injustas. Lo que aquí se nos presenta no son los métodos indebidos por los cuales es obtenida la riqueza, ni el uso ilícito que se le da al dinero, sino el carácter de injusticia del mismo dinero. Si quisiéramos poner a prueba el carácter de cualquier cosa, pues solo tendríamos que examinar si ese algo nos acerca o nos aleja de Dios. Y las riquezas definitivamente nos alejan de Él. Y Jesús establece de forma muy clara en el verso 13 el principio de que es imposible servir a Dios y a las riquezas, a Mamón. En Mateo 12, 13, el principio de que es imposible servir a Dios y a las riquezas, a Mamón. Y pienso que aunque no tuviéramos esta declaración, la mayoría de nosotros estaríamos convencidos de que es así, pues la experiencia nos dice que Dios y el dinero jamás están del mismo lado. Las riquezas siempre están en contra de Dios. Y por supuesto, sería posible interpretar las palabras de Jesús en un sentido más amplio y observar que Mamón representa en general todo lo que se opone a Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo nos ayuda a puntualizar el dinero como el método que el mundo utiliza con mayor eficacia para apartarnos de Dios. En 1 de Timoteo 6, del 9 al 10, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En otras palabras, si algo puede apartarnos de Dios, es el amor al dinero. La esencia de este sistema mundano es el dinero, y cuando lo tocas, tienes contacto con el mundo. Y entonces viene la pregunta: ¿cómo podemos tomar algo que de cierto sabemos es del mundo y aún así no caer en dicho sistema satánico? ¿Cómo podremos trabajar y ganar dinero si pertenece a este mundo y al hacerlo no enlazarnos a Satanás? Hilando aún más fino, ya que nada puede hacerse sin que esté de por medio el dinero, ¿cómo podemos tomarlo sabiendo que es el factor sobresaliente, el cual es usado para edificar el reino del anticristo, y mejor utilizarlo para la edificación del reino de Cristo? Escuchen muy bien, aquí viene la parte interesante. La viuda que puso 2 blancas en el arca del templo hizo algo tan agradable al Señor que recibió su aprobación. Lo que en verdad ella hizo fue lo siguiente: tomó algo del reino de Satanás y lo aportó al reino de Dios, recibiendo la aceptación del Señor Jesús. Así que debemos preguntarnos: ¿cómo efectuamos tal transferencia? ¿Cómo es posible tomar dinero que en su esencia está lleno de injusticia y con él edificar el reino de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de que la conexión entre el mundo y el dinero que está en nuestros bolsillos, carteras o bolsas ya no existe? ¿Nos atreveremos a decir que ni un centavo que poseemos está registrado en los libros de contabilidad de Satanás? En cada denario romano, en el tiempo de Jesús, había una imagen del César, y Jesús dijo que todas esas monedas son de César. Entonces, ¿cómo podía cortarse la conexión entre el César y esa moneda? El dinero pertenece a este mundo y es una parte esencial de este sistema. Pero, ¿cómo puede entonces ser apartado del mundo que lo reclama y ser dedicado a Dios para ser usado por Él? Muy atentos. En los tiempos del Antiguo Testamento se establecía un principio severo, en Levítico 27-28, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere, de hombres y animales y de las tierras de su posesión,
todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. En otras palabras, no hay verdadera devoción sin destrucción. Si en aquellos días un cordero era dedicado a Dios, no se colocaba delante de él para que permaneciera con vida y luego se multiplicara. Se colocaba delante del Señor para ser sacrificado. Indefectiblemente debería de ser muerto, como dice Levítico 27-29. Su sacrificio era señal de que había sido aceptada. Toda suma de dinero que esté verdaderamente dedicada a Dios estará bajo este principio de destrucción. Es decir, también debe dejar de existir en cuanto a mí mismo. Cuando nuestro Señor aprobó a la viuda al colocar en el arca sus 2 únicas monedas blancas, dijo que ella había puesto ahí su bios, su vida, y esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, en Marcos 12:44. La mayoría de personas ponen únicamente dinero en el arca de la ofrenda del Señor. Sin embargo, ella puso su vida junto con su dinero. En otras palabras, cuando ese dinero dejó de pertenecerle, su vida también dejó de ser suya. Al entregar sus 2 monedas, dio todo. Escucha bien esto. Si tu dinero ha de salir del mundo, pues entonces tu vida tiene que salir del mundo también. No puedes conservarte a ti mismo y al mismo tiempo aportar algo para Dios. No es posible de ninguna manera enviar tu dinero fuera de este mundo. Solo puedes quitarlo de este sistema. De modo que no es tan sencillo transferir el dinero del reino de Satanás al reino de Dios, porque requiere trabajo. Convertir almas atrapadas por Satanás a Dios es en verdad más fácil que convertir el dinero de Satanás al Señor. Por la gracia de Dios, los hombres y mujeres pueden ser ganados para Él, aunque nosotros seamos dedicados o no completamente. Pero con las riquezas no es así. Se requiere un gran poder espiritual para convertir nuestros ciclos de plata, que en su esencia son malignos, en ciclos del santuario. El dinero necesita ser convertido, al igual que el hombre, y el dinero puede ser hecho nuevo en cierto sentido, algo diferente, al igual que las almas. Pero la acción de traer una ofrenda monetaria no cambiará por sí mismo el carácter del dinero que se ofrece, a menos que tu vida vaya junto a ese dinero. No va a poder ser liberado del reino de Satanás y ser transferido al reino de Dios si no es de esa manera. El valor espiritual de tu sacrificio a Dios dependerá mayormente de que ese dinero haya sido liberado de este sistema satánico. Y te pregunto, ¿has sido liberado? ¿Puedes decir libre y confiadamente que no hay dinero en tu mano que pertenezca al mundo? ¿Puedes decir ahora que tus riquezas ya no forman parte del cosmos, del mundo, porque todo ha sido convertido? ¿Estás dispuesto a decirle a Dios: convertiré todo el dinero que gano en mi trabajo y todo el que recibo en regalos para que sea todo tuyo? Este principio es muy claro para Pablo. Nosotros los queremos a ustedes mismos, no lo que es de ustedes, decía a los corintios. De los santos de Macedonia, que de su pobreza contribuyeron con tanta liberalidad, él dijo en 2 de Corintios 8:5, que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego dieron su dinero. El apóstol tuvo su escuela en el Antiguo Testamento, donde la consagración de ofrendas materiales siempre estaba ligada a la santificación de aquellos que traían sus ofrendas. Sus razonamientos pudieron haber tenido sus raíces ahí.
Y puede parecer asombroso, pero es verdad. Dios tiene una cantidad limitada de dinero. Escúchalo bien, porque esto puede sonar paradójico, porque sabemos que Dios es el dueño del oro y la plata. Pero Dios tiene una cantidad limitada de dinero, mientras que la de Satanás es ilimitada. Y te preguntarás quizá, ¿cómo puede reconciliarse esta afirmación con aquella otra que dice que toda la plata y el oro son suyos? Sin embargo, nuestro Señor Jesús dice que existe aquello que pertenece a Dios y lo que pertenece a César. En última instancia, no cabe duda de que todo lo material pertenece a Dios como creador, pero la cantidad de dinero en el arca de Él es hoy limitada por la cantidad de personas que están dedicadas al Señor. Si todos estuvieran dedicados al Señor, todos ofrendarían y diezmarían, pero no es así. En mi caso, si hubiese vivido en los tiempos del Antiguo Testamento, podría haber calculado de inmediato la cantidad de dinero que había en el santuario. Hubiera averiguado el número total de los hijos de Israel y sumado medio ciclo de plata por la redención de cada uno de ellos, como se hacía en Éxodo 30, del 11 al 16. Y dicha cantidad le hubiese agregado 5 ciclos por persona por la redención de cada uno de los primogénitos de Israel, además de los levitas, como dicen Números 3, 39 al 51. Lean esas escrituras, son largas pero muy, muy aleccionadoras. Y luego a estas dos cantidades hubiese agregado la valoración de acuerdo al ciclo del santuario de cada persona que por su propia voluntad se dedicaba al Señor, como dice el Levítico 27 del 1 al 8. Sí, es el número de habitantes del pueblo de Dios que determina la cantidad de su dinero. El margen de riqueza disponible en el arca está basado en el número de personas dedicadas a él. Y aquí pues una pregunta vital sobre la cual cada uno de nosotros debe responder. Escúchalo muy bien. El dinero que hoy tengo o que hoy tienes representa ciclos del santuario o el mamón de injusticia. Cuando recibo o me gano un peso, debo asegurarme de que ese dinero se convierta instantáneamente de la moneda mundana a la del santuario. Las riquezas pueden ser nuestra destrucción, pero también pueden ser nuestra protección. Sin embargo, no menospreciemos el dinero, pues su valor es demasiado real para eso y puede ser de mucho valor para el Señor. Si de todo corazón huyes del mundo, pues entonces puedes, si Dios así lo aprueba, traer muchas cosas preciosas del mundo contigo. Cuando los israelitas salieron de Egipto, trajeron muchas riquezas consigo. Saquearon a los egipcios y el botín fue llevado con ellos para construir el tabernáculo, no para sus deleites. Y parte de esas riquezas fue usada para construir un becerro de oro. Ahí fue donde vino el engaño del diablo, el cual fue destruido por el Señor. Pero cuando el pueblo de Dios dejó a Egipto, por lo menos el tabernáculo, en cuanto a sus materiales, salió de esa tierra con ellos. El oro, la plata, el cobre, el lino, todo fueron convertidos y aportados para el santuario de Dios. Si podemos encontrar tal realidad en tiempos del Antiguo Testamento, ¿cuánto más elevados deben ser los niveles de nuestro Testamento? La clave del Nuevo Testamento o la clave neotestamentaria para las finanzas es que no guardemos nada para nosotros mismos. Jesús lo dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará. Fueron las palabras de nuestro Señor. Y no dijo, ahorrad y seréis enriquecidos. El principio del aumento divino consiste en dar y no almacenar.
Dios ordena que cada uno de nosotros dé proporcionalmente y no en forma casual. El Señor desea que la forma de dar no sea el capricho de un momento, sino el fruto de un pacto absoluto que hemos establecido con Él sobre este asunto y lo mantengamos siempre. Ahora, para ir concluyendo, yo sé que hoy a muchos de ustedes Dios les está hablando. El verdadero secreto para despojar a Satanás, escúchalo bien, este es importante. El verdadero secreto para despojar a Satanás es, como hemos visto, una entrega total y personal. Es imposible que nosotros seamos redimidos del mundo y que como resultado no nos ofrezcamos enteramente a Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no solo sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 6, 19 al 20. Y poco importa si tenemos una profesión o un oficio que nos brinda recursos económicos que son del mundo, o si nos ocupamos exclusivamente en predicar la palabra y dependemos para nuestro sustento de las ofrendas del pueblo de Dios. Pues hay un solo camino delante de nosotros, no hay dos. Todos de igual manera estamos dedicados a Dios y somos testigos suyos. Y no es verdad que la predicación del Evangelio sea en sí limpia y el comercio no. De modo que aquellos que se ocupan en cosas terrenales se contaminen hasta el punto de que ya no sean útiles al Señor. Lo importante es que Dios y no nuestro negocio sea el centro de nuestras vidas. Por eso, 1 Juan 2:15 es muy claro. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Tú has sido ungido por el Espíritu Santo, así que vive de acuerdo con esa unción, entrégate a Dios y vive totalmente para Él. Ocúpate en lo que personalmente te atañe para que todo cuanto es de este mundo sea borrado de los libros de Satanás y transferido a la cuenta celestial. Porque como dice la palabra en 1 Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿De cuáles quieres ser? ¿De los que le dan a César lo que es de César o a Dios lo que es de Dios? ¿De los que están en el sistema del mundo o los que están en el reino de Dios? ¿Quieres ser de los que saquen al usurpador del mundo? ¿O quieres ser de los que estén en los libros de contabilidad de Él? El que tenga oídos para oír, oiga. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por hablarnos de este punto tan importante, porque podemos ver, Señor, en las iglesias. Ayer hablaba con un hermano acerca de esto. Comentábamos acerca de varios pastores que conocemos y cómo el mundo engaña aún a las iglesias, no solo las iglesias prósperas, grandes, sino aún a las iglesias pequeñas, manipulando, controlando también las finanzas, porque en realidad no están en el libro de contabilidad tuya, sino en el libro de contabilidad del mundo, donde les importa más enriquecerse, donde les importa más el dinero, donde importa más el tener lujos, comodidades, que el ir a buscar las almas perdidas. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, tú no lo mostraste hoy. Y el diablo sabe que él puede hacer uso de las riquezas mundanas. Tanto lo sabe que aún al mismo Hijo de Dios, a Jesucristo, lo tentó con riquezas a cambio de adoración. Porque el único que da riquezas a cambio de adoración es Satanás.
Señor, que podamos abrir nuestros ojos y darnos cuenta de que no podemos ser controlados por lo que tú mismo dices. Usen las riquezas injustas para hacer tesoros en el cielo. Pero cuánta ah, oscuridad hay en el entendimiento de los que dicen ser creyentes, que no han sido liberados en esa área financiera. Les cuesta dar para el verdadero reino de Dios. Pero también debemos entender que muchos han sido heridos por mentiras, por engaños, por manipulaciones. Y el diablo se ha aprovechado de esas heridas para que no cooperen en el Evangelio, para que no sean obreros dignos tuyos. Como tú lo dices, Señor, unos siembran, otros riegan, pero la gloria es tuya. Y como tú también lo dijiste, Señor, al que mucho se le da, mucho se le recompensará. Dad y se os dará, fueron tus palabras. Que podamos entenderlo en este día y que podamos ser libres de esa área donde el enemigo quiere controlar al pueblo como si fueran marionetas con los hilos de las finanzas, pero donde Él quiere tener el control, donde Él quiere ser el auditor, donde Él quiere saber de todo lo que se gaste, el peso que doy, en qué se invirtió, como si tuviéramos derecho a juzgar a aquel que nos bendice. Señor, ábrenos los ojos para poder ser libres y para poder saquear al usurpador. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.